Dios le bendiga, mis hermanos. Un honor, un placer estar una vez más conectados para así hablar la palabra del Señor. Es un privilegio, es un honor. No lo merecemos. No lo merecemos. Los ángeles anhelan hacer lo que nosotros estamos haciendo. Y debemos aprovechar este privilegio porque va a llegar un día que no se va a poder. El misterio de la iniquidad está caminando. Satanás está moviendo sus teclas. La libertad de expresión, de culto, se va a ir poniendo más estrecha, y lo que nosotros damos hoy por sentado, que lo hacemos si queremos o no, estudiamos, vamos a la iglesia sí o no, eso va a ser un privilegio y un riesgo incluso de vida. Así que vamos a aprovechar el tiempo que estamos teniendo, que todavía hay misericordia y todavía hay libertad de expresión. Vamos a orar para comenzar con el repaso. Mientras tanto, hacemos el repaso. Comparte el link con las personas que usted no esté viendo conectada. Creo que esta es la última clase de esta serie de Jesús. Seguimos luego con la expiación y así sucesivamente en esta clase de teología bíblica y sistemática, que quiero decirle que usted está haciendo el Instituto Bíblico en línea con mucho más información, lo digo para gloria de Dios, de la que dan por lo regular en los institutos, porque yo no me limito a enseñar solamente lo que está pautado, sino que de repente si llega una iluminación de otra cosa, pues la enseño. Y mezclo todo con cultura hebrea, con, eh, con todo lo que yo he aprendido. O sea que estamos dando una clase para que usted se nutra y estamos dando doctrina. Esto es doctrina, lo que estamos enseñando cuando hablamos de teología bíblica y sistemática. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por esta oportunidad de estar acá para hablar tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias por tu salvación. Gracias por tu redención. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por la sangre de nuestro amado Jesús. Bendice a la pastora y a todo líder que esté conectado en cualquier parte del mundo, Señor amado. Bendícelos. Danos sabiduría para explicar y para entender. Danos sobre todo temor de Dios para vivir, aplicar lo que vamos a aprender. Mira lo que están conectados, mira su vida, su familia, mira su ministerio, Señor amado, bendícelos. Mira lo que se va a conectar también en el nombre de Jesús, bendícelos a ellos también. Amén. Vamos a comenzar, ya son las 8:05 con el repaso. Les decía que comparte el link con las personas que no están conectadas. Ya hay 31 personas, pero faltan más. Vamos a repasar. La semana pasada hablamos del Cristo celestial. Se llama Cristo celestial porque vino del cielo. Entró a la tierra sobrenaturalmente y salió también sobrenaturalmente. Entró invisible en el vientre de una virgen y salió visible, subió al cielo, volvió visiblemente, donde más de 500 personas fueron testigos de este Cristo resucitado y ascendido. Entonces, hablamos también de que ya no debemos verlo como el Jesús o el Cristo histórico que vino hace 2000 años atrás y se encarnó en un cuerpo de carne y de sangre. ¿Por qué dice Pablo que a nadie debemos conocer según la carne? Y si aún a Cristo lo conocemos así, lo conocíamos así, pues ya no lo conocemos más, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ese Cristo estaba limitado. Ese Cristo, si estaba en Samaria, no podía estar en Judea. No tenía el conocimiento de todas las cosas. Él se limitó porque se hizo hombre. Entonces, Pablo insta a que ese Cristo histórico no lo recordemos así, más que para agradecerle por lo que él hizo, pero que ese Cristo histórico resucitó en un cuerpo glorificado y que retomó su deidad. Es decir, el Cristo que usted y yo adoramos hoy no tiene ninguna limitación en el saber, en el poder y en poder estar presente en cualquier lugar del mundo. Se llama Cristo celestial. Amén. Hablamos del Cristo exaltado. La palabra exaltar quiere decir por encima de todo.
exaltar. Poner ex, todo lo que es ex quiere decir fuera o por fuera. Entonces, por eso cuando alguien se divorcia, se le llama a esa persona ex marido, ex mujer, porque ex quiere decir sacar, extraer, quitar o poner por fuera. Entonces, él es exaltado porque él es sacado de la atmósfera natural. Él es exaltado porque él ya no es visto como un hombre normal. Él es sacado fuera de lo natural y llevado a lo sobrenatural. Por eso se llama el Cristo exaltado. Ese dato tan específico no se lo di la semana pasada, me llegó a la mente ahora, por eso se lo di. Entonces, decíamos en Mateo 28, 18 que él dijo que toda potestad me es dada. Le decía que la palabra potestad viene de poder y autoridad. Y esta palabra, pues la Real Academia de la Lengua dice que se puede pronunciar potestad con D. ¿Por qué se puede pronunciar así? Porque potestad es la unión de la palabra poder y autoridad. Entonces se puede decir potestad y se puede decir podestad. Entonces, cuando Cristo dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me ha sido dada, lo que él está básicamente diciendo es tengo todo el poder y toda autoridad. Y le expliqué la diferencia entre el poder y la autoridad. El poder es la capacidad que alguien tiene para hacer algo. La autoridad es el permiso que debe recibir para hacerlo. Entonces, Cristo, cuando dice que recibió toda potestad, está diciendo que recibió todo poder para hacer todas las cosas y toda autoridad para hacer todo. Eso se llama potestad. También seguíamos con el Cristo soberano. La palabra soberano quiere decir que está por encima de todo. Soberano quiere decir que no hay nada que esté por encima de él, que él está por encima de todas las cosas. Eso quiere decir soberano. Entonces, continuamos con lo que hablamos la semana pasada. Dijimos que él es la cabeza de todo principado. Ahí hablamos un poco, nos metimos de lo que era, que él es la cabeza de todo principado. Y cuando habla de todo principado, se refiere a todo principado espiritual en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué hay que mencionar debajo de la tierra? Porque usted sabe que hay cuarteles generales, eso lo explicamos en la guerra espiritual, no voy a meterme ahí ahora, pero hay un cuartel general en el segundo cielo donde operan las huestes espirituales de maldad. Hay huestes que operan en la tierra y en el mar, y hay seres que operan debajo de la tierra. Entonces, él es la cabeza de todo principado, primero de lo que están en el cielo. Toda rodilla en el cielo se dobla ante Jesús. Es para que vayamos entendiendo. El Cristo celestial, el Cristo exaltado y ahora el Cristo soberano. Porque hay gente, yo no los culpo, que tienen un entendimiento corto de Cristo, limitado, con esa teología bíblica que se nos enseñó en los años 60, 70, 80, donde la Trinidad está arriba el Padre, Cristo en el medio, el Espíritu Santo allá abajo, la tercera persona. Entonces la gente se ve con un entendimiento limitado de Cristo, un poco lúgubre, que ni siquiera saben si se le puede orar a él, si tiene el poder de escuchar una oración. Y la gente se queda con la enseñanza del Cristo histórico y se le olvida el Cristo exaltado, el que estamos predicando ahora, el que estamos enseñando esta noche, el Cristo soberano. ¿Por qué? Porque la gente se queda con la enseñanza del Cristo histórico. Por ejemplo, los discípulos quieren que el Señor le enseñe a orar, le enseña un modelo de oración. No es la oración modelo, el Padre Nuestro, por ejemplo. ¿Por qué no es la oración modelo? Porque si fuera la oración modelo, tenemos que hacer lo que hacen los católicos, que repiten el Padre Nuestro todos los días como si fuera un rezo. Entonces, el Padre Nuestro es un modelo de oración, no es la oración modelo. Hay una diferencia abismal. Un modelo de oración quiere decir es una forma para orar. Ahora, si fuera la oración modelo, hay que hacerla siempre antes de comenzar a orar o para terminar la oración, porque es la oración modelo. No, no, es un modelo de oración, no es la oración modelo. Pero está bien. Ese Jesús histórico enseñó a orar al Padre en su nombre. El que no entiende la Biblia o la entiende limitadamente,
cree que es la única forma de orar. Pero cuando usted estudia la Biblia y ve lo que dice Pablo y entiende lo que yo le estoy explicando, Pablo dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, o sea, que es Dios completamente. Pues no necesariamente tengo que orar al Padre en su nombre, y lo puedo hacer y es válido, pero yo puedo orarle a él directamente porque él es Dios. Y puedo orarle al Espíritu Santo directamente porque también es Dios. Y puedo orarle al Padre. Y puedo orar al Padre en el nombre de Jesús también. No quita ni pone. El problema es que aprendimos algo, lo aprendimos de forma limitada y nos quedamos allí. No extendemos el conocimiento porque no nos quedamos con algo que a veces fue malamente enseñado, no con mala intención, pero sí con conocimiento y luz limitada. Entonces, este Cristo, que es la cabeza de todo principado, es un Cristo que todos los príncipes del cielo, escúchalo bien, Miguel, Gabriel y cualquier otro, Rafael, como se llame, no sé, todos los príncipes del cielo tienen que inclinarse ante él. Todo príncipe que opere en la tierra tiene que inclinarse ante él. Todo príncipe que opere en los mares tiene que inclinarse ante él. Y todo príncipe que opere debajo de la tierra, en el averno, en el infierno, tiene que inclinarse ante él. Él es la cabeza de todo principado. Jesucristo no es la cabeza solamente. Obviamente, esos principados obedecen a su señor Satanás, pero a Cristo tienen que hacerle así, porque Cristo es la cabeza de todo principado. No hay ser, no hay espíritu que no reconozca su señorío. Él es la cabeza. Por eso decía la semana pasada que usted no puede ministrar con miedo, predicar con miedo, orar con miedo. Señores, por eso yo soy tan apegado al estudio y amo tanto estudiar, porque es que la adoración está ligada al conocimiento. Tú no puedes adorar más allá de lo que tú conozcas o de lo que tú sepas. Usted sabe lo grande, lo hermoso que es tú estar tranquilo y confiado, porque tú sabes que el que anda contigo te redimió, te salvó y sobre todo es la cabeza de todo principado. Eso te da seguridad. Eso te hace andar erguido con fe, no altivo, pero sí con la cabeza levantada, sabiendo que tú lo representas a él, que tú hablas de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, de su expiación, que tú le das al mundo una esperanza y tú te sientes protegido y tú te sientes amado y te sientes guardado. Cuando tú sabes lo que yo estoy hablando y lo crees, porque no estoy hablando únicamente de un conocimiento que se quede en la mente. Es un conocimiento que usted tiene que llevarlo a su espíritu y que usted pueda vivir por ese conocimiento y usted pueda ser transformado por ese conocimiento. Cuando usted conoce esto, usted lo adora porque sabe que todo espíritu dobla sus rodillas. Entonces usted, como tiene un espíritu, también tiene que doblárselas a él. Tenemos que conocerlo en esa dimensión, que lo conocen y lo respetan todos los principados del cielo y de la tierra, del mar y del fondo de la tierra. Seguimos. Primera de Pedro 3:22 dice que él es soberano porque está puesto sobre toda autoridad. Cuando hablamos que está puesto o es cabeza de todo principado, tenemos que entender lo que está puesto sobre todo poder. Entienda la palabra príncipe o principal como poder. Ahora entienda la palabra de Primera de Pedro 3:22 que dice que está puesto sobre toda autoridad. Y cuando habla sobre toda autoridad, dice que está puesto sobre las autoridades que gobiernan y operan acá en la tierra, en el plano físico, en el plano natural, pero también sobre toda autoridad que opera en el plano espiritual. ¿Está entendiendo? ¿Quién es el Cristo que usted y yo servimos? Uno que está sobre todo principado, sobre todo poder y sobre toda autoridad. Anote la cita. Cuando hablamos de que él es la cabeza de todo principado, la semana pasada citamos Colosenses 2:10.
al 14. De hecho, no iba a comentarlo, pero ahí hay algo que quiero enseñarle a usted para que nosotros entendamos la libertad que tenemos. Vamos a buscar esa cita que está en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10 dice así. Mire lo que le cité ahorita. Dice el 8. Vamos a leer desde el 7. Arraigados, Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en él. Dice, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Escuche lo que dice aquí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pablo sabía, entendía que en ese tiempo habían y que hoy van a haber gente con sutilezas queriéndole quitar a Cristo su deidad, queriéndole quitar méritos al Señor Jesús. Y dice Pablo que no deje que nadie, ni con filosofía ni hueca sutileza, dice, según las tradiciones de los hombres, como hay ahora mismo unas clases por ahí de Kabbalah, enseñando que Cristo era un profeta, quitándole méritos a Cristo y al Espíritu Santo. Hablan de que Cristo era Metatrón, un supuesto ángel que se llama Metatrón, que está en la Kabbalah, porque se está enseñando Kabbalah. Kabbalah es el misticismo judío. Y las redes están llenas de pseudo maestros enseñando. Y la iglesia sentada, dejando que le dañen la cabeza y que espíritu extraño le metan espíritu de religiosidad y de falsa doctrina. Pablo dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Escuche qué dice el 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad con D mayúscula en el medio de esta oración. Porque está hablando de la deidad de allá arriba. Si fuera de dioses paganos, de ídolos, fuera con D minúscula. Entonces dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, es Dios completamente. Entonces, la gente no sabe desdoblar el Jesús limitado e histórico a este Jesús que está diciendo Pablo aquí en 2 Corintios 2:9, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces hay gente que se frena con algo que el Jesús histórico dijo en su estadía acá mientras fue hombre. Se queda estático con esa enseñanza y se le olvida de que él es Dios, pero que no es Dios limitado. Dice que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estamos hablando que todo lo que el Padre sabe, él lo sabe. Todo lo que el Padre puede, él lo puede. Y donde quiera que el Padre está, él también está. Así de simple. Y dice el 10. Y vosotros estáis completos en él. Escuche bien, en Cristo. Porque estar completo en Cristo es estar completo en el Padre y en el Espíritu Santo. Los tres son uno. Dice que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Esa fue la cita que le di, hoy se la leí, cuando hablamos de que él es la cabeza de todo principado. Segunda Colosenses 2:10. Pero aquí hay algo que quiero que usted entienda. Pablo comienza a hablar del legalismo y de que ya Cristo pagó la deuda y comienza a decirle, en él también fuiste, el 11, circuncidado, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pablo está hablando, señores, es que los judíos no entendían que lo que se practicaba físicamente en el Antiguo Testamento era una enseñanza de algo espiritual que venía. La circuncisión, cortar el prepucio del hombre, cortarlo en círculo, tenía una connotación de salud física y una enseñanza espiritual. El pene es la virilidad del hombre. Dios manda a Abraham y a los hijos de Abraham a circuncidarse, porque Abraham iba a ser el hombre por el cual vendría la nación que Dios enviaría a su hijo. Y para que Abraham entendiera, ya estoy diciendo cosas que no debería porque ya me voy a meter, pero tengo que enseñárselo. Dios quería romper toda fortaleza en Abraham para que Abraham entienda que aunque él iba a ser el padre de la fe y el hombre por el cual prepararía
la nación para que venga su hijo no iba a ser por fuerza humana, ni por voluntad de él, ni porque él era el fuerte, no. Al contrario, cuando Abraham se adelanta y tiene a su hijo Ismael, ese no es el de la promesa. Dios esperó, dice Romanos capítulo 4, que Abraham estuviera como muerto para darle el hijo, que Sara ya no pudiera tener. ¿Sabe por qué? Para que Abraham no se gloríe, para que Sara no se gloríe de que por su vigor se preparó un pueblo acá en la tierra para que el Mesías venga. Entonces ahí se implanta la circuncisión, que es cortar en círculo el pene del hombre, que es hablando de cortar con la carne y la fortaleza humana. Es una de las muchas explicaciones que tiene la circuncisión. Hay más. Otra es que clínicamente hablando, cuando el hombre se circuncida, se le corta esa tela excedente del prepucio, pues no retiene bacterias, hongos y cosas que infecten el miembro viril masculino. Es decir, es más higiénico. Entonces, la circuncisión en el Antiguo Testamento, lo que estaba hablando era de una circuncisión del corazón en el Nuevo Testamento. Los judíos, porque están ciegos, la mayoría, se quedan con la circuncisión física del miembro, pero no se circuncidan el corazón. Entonces, como así la circuncisión te quitaba una tela, ese excedente de tela, que retenía toda bacteria y que usted podía enfermarse. Ahora, cuando tú, dice la palabra, que te circuncides el corazón, lo que está diciendo es que todo excedente de tu alma que retiene el odio, la ira, la envidia, te lo quites. Eso se llama circuncidar el corazón. Pero eso es otro estudio. Entonces, Pablo está hablando aquí en contra de los religiosos y él dice que fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha con mano. Está hablando de la circuncisión que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que pudo limpiar nuestros corazones por su sacrificio. Y dice, en la circuncisión de Cristo, no de Moisés, de Cristo. Y dice el 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados en él, con él, perdón, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Dice, para que nosotros entendamos el poder de la sangre de Cristo, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, ¿a quién? A los colosenses, a la gente de Colosa, igual que tú y yo, gentiles, que no nacieron bajo el pacto y las promesas de Israel, dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión, porque no eran circuncidados, porque eran gentiles, los colosenses, igual que tú y yo, y dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. En otras palabras, ustedes ni son judíos ni estaban circuncidados. Y él les dio vida, dice, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, no algunos, todos. Y dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué pasa? Cuando alguien tenía un negocio, cuando alguien tenía un compromiso, una deuda, escuche esto, y la pagaba, esa persona agarraba esa deuda y la clavaba en la ciudad para que todo el que pasara por ahí viera que no tenía ya nada que deber, para que todas las personas supieran que yo mi deuda ya la pagué, que ya yo no le debo a ese hombre. Yo clavaba eso públicamente en la ciudad, porque había un acta. Cuando usted hace un negocio, había un acta y esa acta, si tú no cumplías, te metían a la cárcel. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Anuló el acta de los decretos. ¿Por qué habla de acta de los decretos? Porque en esa acta había pecados y había condenación, habían unos decretos de muerte. Yo no sé si tú sabías que en tu familia habían decretos de muerte. Yo no sé si tú sabías que generacionalmente había maldiciones de parte de tu padre y de parte de tu madre. Había una acta de decretos. Todas las familias tienen esta acta. Por eso hay familias que si son drogadictos, la mayoría lo son. Si mueren en un accidente en la carretera, la mayoría mueren así. Si tienen una tendencia a pecar, sea de brujería, sea de adulterio,
Entonces, esa acta de decreto era contraria. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Porque hay pecados que nosotros como familia, como individuos teníamos. Y entonces había una acta de decreto, de contrato, para que se entienda, que decía que por esos pecados en nuestra familia y en nuestra vida debía de haber maldición, debía de haber muerte, enfermedades, accidentes. Una acta que nos era contraria. ¿Qué hizo Cristo? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, así como cuando alguien paga una deuda y la clava en la ciudad para que todos lo vean, Cristo agarró el acta tuya, el acta mía, que nos era contraria. Un acta que tenía validez porque esas acusaciones que estaban en esa acta eran realidad. Éramos pecadores, éramos fornicarios, adúlteros, mentirosos. Entonces, en base a esa realidad de pecado que había en nosotros, se firmaron actas de muerte y decretos de muerte. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio con su sangre para que usted y yo vayamos entendiendo la Biblia y para que lo vayamos adorando de forma más eficaz y más ferviente. Una deuda que tú y yo no podíamos pagar, Él la pagó. Y la clavó en la cruz. Dice que la clavó en la cruz porque la costumbre era agarrar la deuda que yo había pagado y la clavaba en público para que la gente sepa que yo no debo nada. Ahora Cristo pagó con su sangre y sabe que el acta de los decretos que no será contraria, las clavó en la cruz para que todo diablo, para que todo principado, para que todo demonio, para que Satanás, que es el acusador, sepa que no debemos nada. Por eso es que dice entonces el 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, esos demonios que son los que nos instaban a pecar, esos demonios que eran los que nos señalaban y nos acusaban, dice que él los despojó. ¿Qué despojar? Quitarle algo. Le quitó esa acta de acusación, le quitó esa acta de maldad, esos decretos de muerte que habían en contra nuestra, esa deuda se las arrebató, por eso dice que lo despojó y la clavó en la cruz. Y no solamente lo despojó a los principados y a las potestades, sino que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, ninguno de los que estamos aquí, incluyendo al maestro, sabe la profundidad de lo que aquí se está hablando. No conocemos ni la mitad del misterio de la piedad. Por eso el apóstol Pablo tampoco pudo. Y dijo, grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo hombre, que vino a la tierra. Hermanos, esto es demasiado poderoso, no podemos entenderlo. Solo podemos levantar la mano y adorarlo y agradecerle, porque fue demasiado grande que Él venga a la cruz a pagar un precio que tú y yo no podíamos pagar. Entonces, mi hermano, sobre toda autoridad fue puesto él, primera de Pedro 3:22, pero también él fue hecho jefe de la iglesia, Efesios 5:22 y 23. Vamos a ver qué dice, que está cerquita aquí. Efesios 5:22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, es el jefe de la iglesia. O sea, que Él no solamente está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sino sobre toda la iglesia. La pregunta es, y después de muchos años fue que yo entendí a César, un amigo que yo tenía, apellido César Dali Bermúdez, un hombre muy querido, un tutor. Él me decía, todo el mundo no es iglesia. Eso yo no lo entendía. Después de yo estudiar y después de años fue que yo entendía por qué él insistía tanto en ser iglesia de Cristo. Porque no es lo mismo ser miembro de una iglesia que ser miembro del cuerpo de Cristo.
No es lo mismo predicar del evangelio que vivir del evangelio. No es lo mismo que predicar de Cristo que estar en Cristo. Mis hermanos, eso es demasiado profundo. Podríamos pasar la noche hablando de eso. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia. Él no es la cabeza de uno que visita la iglesia. Él es la cabeza de aquel que es iglesia. Y el que es iglesia se deja gobernar de Él. Lo obedece, lo escucha. Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo voy a preparar un mensaje que me llegó ahora mismo a la mente, que se llama ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Y permítame escribir lo que después se olvida. Se me llegó caliente ahora. ¿A quién estás siguiendo? Entonces, mis hermanos, vamos a continuar con el Cristo que preparó el camino, porque sus ovejas oyen su voz. No todo el mundo es oveja. Ahí se queda el título, ya después le doy forma. El Cristo que preparó el camino, Juan 12:26. Vamos a leerlo. Está cerquita aquí también. Dice Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Ay, Padre. Y donde yo estuviere, allí también será mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Le voy a dar parte del mensaje que voy a preparar, que me llegó hace un minuto. Mire qué dice aquí. Es impresionante ver cómo el Espíritu Santo comienza a hilar un mensaje. Si alguno me sirve, sígame. Y usted dirá, pero ¿por qué dice sígame? Porque hay gente que le está sirviendo a Cristo, pero no sigue a Cristo. Esto es terrible, mi hermano. Voy a repetir el título de lo que estoy enseñando ahora. Comparte el link que oficialmente comencé hace un ratito. Comparte el link con los hermanos que no están, con los amigos que no están, que deben de escuchar lo que yo voy a decir ahora. Porque a mí me pone a temblar lo que yo voy a decir. Porque yo creo en la palabra. Yo no solamente leo la Biblia como que es un periódico, como hace alguna gente, una revista, no, es la palabra de Dios. Y lo que aquí dice, hay que creerlo. Dice, el Cristo que preparó el camino es el punto que voy a explicar de la teología bíblica y sistemática. Estamos hablando que Él viene, Él hace un camino, Él hace un trillo y Él espera que sus discípulos caminen en ese trillo que Él diseñó. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En otras palabras, el costo del discipulado es este. Él lo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, niégate, toma la cruz de la negación y sal a morir como yo salí fuera de Jerusalén a morir. Ahora bien, yo preparé un camino, no hay otro. El camino que él plasmó está aquí. ¿Usted entiende eso? Lo que le estoy diciendo básicamente es que hay gente viviendo con un evangelio paralelo al que está en la palabra. Hay gente que hace eisegesis, no exégesis. Yo expliqué eso 2, 3 semanas atrás. Exégesis es hacer un estudio exhaustivo y profundo de la palabra e interpretar la palabra según la misma palabra. Eso es exégesis. Eisegesis es decir, yo creo, yo pienso, yo interpreto. No, no. Tú no puedes hacer tu propio evangelio. Tú no puedes hacer lo que tú crees que debes hacer. Ni creer lo que tú quieres creer de la palabra. Porque ella se interpreta a sí misma. El problema con la Biblia no es lo que ella dice. Es lo que la gente piensa que ella dice.
Ahí es que vienen las diferentes interpretaciones y las diferentes dogmas y doctrinas y enseñanzas y concilios diferentes. Entonces hay gente que ni siquiera lo que la Biblia dice tan claro y específico que se haga lo quieren hacer. Escuche esto. Nadie se va a perder porque no conozca las profundidades de la palabra. Todo el mundo no la va a conocer. De hecho, ningún teólogo, por mucho que sepa, va a conocer y a descubrir todos los tesoros de la Biblia. Ni siquiera Pablo, que para mí fue el más entendido después de Cristo en cuanto al conocimiento de la palabra. Ahora bien, ¿sabe qué sí va a hacer que mucha gente se pierda? Lo que va a hacer que mucha gente se pierda es que ni siquiera lo que está sencillo, la gente lo está obedeciendo. Ni siquiera lo que está a flor de piel, que no necesita interpretación, la gente lo está obedeciendo. No son las grandes profundidades que va a hacer que la gente se pierda. Va a ser la simpleza de la palabra de Dios. Va a ser lo básico. ¿Qué es lo que va a hacer que la mayoría de la gente se pierda? No creer en Juan 3:16. Por ejemplo, no creer que Dios envió a su hijo para salvar al mundo y para que el mundo fuera salvo mediante la fe en su hijo. Sencillo. Porque hay mucha gente que se va a perder en la iglesia. Porque Cristo diseñó el camino. El camino está en su palabra y hay gente siguiendo su propio camino. Yo lo voy a leer otra vez. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. En otras palabras, si hay alguien trabajando en mi reino, si hay alguien trabajando en la iglesia, si hay algún pastor con las manos ocupadas pastoreando, si hay alguien ocupado evangelizando, si hay alguien ocupado enseñando, tocando, ministrando, adorando, intercediendo, si hay alguien sirviéndome en cualquier área que me esté sirviendo, sígame. Wow, esto es terrible. De ahí se predica la noche entera, hermano. Yo voy a salir porque quiero hablar de otras cosas. Pero ¿cuánta gente no hay ocupada en la obra y no están siguiendo al maestro? ¿Cuánta gente pastoreando, enseñando, predicando, liderando, apóstol, evangelista, maestro, laico y como quiera, ocupados en la obra, sirviendo al Señor, pero no están siguiendo al Señor? Por eso es que muchos se van a perder. ¿Por qué? Porque el resultado de servir al Señor y de seguir al Señor es que donde Él está, el que le sirve y le sigue estará. Por eso sigue diciendo 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. En otras palabras, para que el servidor pueda estar donde esté su Señor, tiene que seguirlo. No basta con trabajar en la obra. No basta con servirle. Hay que seguirlo. Él preparó el camino. Él diseñó el camino. Vamos a meter un chisme profundo para que usted entienda. Cristo dijo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Parece sencillo. No es tan sencillo. La palabra hebrea para mandamiento es misbot. Misbot viene de la palabra Sion, de donde viene la palabra Sion, monte de Sion. Pero misbot, mandamientos, viene de Sion. Sion quiere decir señales. Escuche esto para que entienda el concepto de guardar los mandamientos. Cuando un pastor se alejaba, como en el caso de Moisés, no había pasto, tenía que alejarse para que las ovejas pudieran comer. Fue lo que pasó en el monte Oré, que de estar pastoreando por allá en Madián, lejísimo, cayó allá en el monte y vio por allá en el Sinaí esta zarza. Estaba lejísimo. El pastor, para poder regresar, él buscaba señales, misbot. Él decía, acá hay una piedra grande. 1 kilómetro más para allá hay un árbol de roble. Después hay un árbol
de, de cedro. Él ponía mandamientos, para que se entienda, señales. La palabra mandamientos quiere decir señales. Misbot, que viene de Sion, señales. Entonces, cuando él se iba lejos y quería regresar donde las personas que él amaba, su familia, su esposa, sus hijos, él venía por los puntos. Se guiaba por el cedro, por el roble, por la piedra. A 3 kilómetros está mi casa. Cuando Cristo dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos, se lo dijo a gente judía que conocía el hebreo, el arameo y que entendía el lenguaje popular. En otras palabras, si tú quieres ir donde yo estoy, guarda las señales que yo te dije que guardes para que puedas regresar y encontrarte conmigo. Por eso el asunto de guardar los mandamientos no es una orden directa de un general que está diciendo obligatoriamente tiene que... No, no. Es que si tú quieres verme, si tú quieres ir donde yo estoy, así como un pastor guarda la señal y los puntos referentes para llegar a su casa para atrás, tú tienes que guardar las señales que yo te di que están en mi palabra. Vamos a explicarlo ahora más llanamente. Para poder encontrarnos con Cristo, Él dejó señales, están acá en su palabra. Él trazó el camino. Los misbot, los sion, las señales que Él puso están aquí y no son difíciles, son fáciles. Su carga es ligera, su yugo es fácil, Él dijo. El problema es que nosotros no lo obedecemos. Por ejemplo, la Biblia dice, perdonad y seréis perdonados. Eso es un mandamiento. Eso es un punto de referencia para tú guardarlo y encontrarte con él algún día. Pero entonces hay gente que ellos trazan su propio camino, perdonan si quieren, viven odiando, tienen resentimiento, tienen pleito, viven en chisme, en contienda, en celo ministerial, pero son trabajadores de la obra, viven haciendo actividades, viven con una mano ocupada. En otras palabras, ellos están sirviendo al Señor, pero no están siguiendo al Señor. Porque el Señor trazó su camino. Él dijo qué había que hacer, cuáles eran los puntos de referencia para encontrarse con Él. No basta con servir al Señor. No basta con estar ocupados. Hay que seguir el camino que Él trazó. Y el camino que Él trazó es el camino del amor, del perdón, de la reconciliación. Entonces hay gente que están siguiendo su propio camino. Qué pena afanarse tanto, trabajar tanto para no encontrarse con el Señor a quien tanto le ofrecieron y le dieron. Voy a continuar. Ese Cristo preparó el camino. Ya usted yo le dije cuál es. El camino del servicio, del amor, de la entrega, de la obediencia, de la negación. El camino de obedecer su palabra. Ese es el camino. Él dijo en Juan 14, 2 y 3 que él fue a preparar, a ajuarear las casas. Él preparó el camino aquí abajo para ajuarear las casas allá arriba. En otras palabras, que para nosotros poder entrar a las mansiones que él fue a preparar, porque la palabra preparar en griego quiere decir ajuarear, porque las casas no están todas ajuareadas, perdón, de la misma manera. No todos tenemos los mismos gustos. Entonces él fue a preparar, a ajuarear las casas según el gusto suyo y según su trabajo aquí en la tierra. Ahora bien, para poder entrar a las casas que él fue a preparar, hay que seguir el camino que él dejó marcado aquí en la tierra. Y dice que ese Cristo que preparó el camino de antemano nos sentó en lugares celestiales. Efesios 2:6. Estos lugares celestiales son lugares de poder, de autoridad. A mí nunca me han llenado los cargos en la iglesia, ni los nombres. Yo veo hoy día que hay una hambre por ser llamado apóstol, porque me llamen ministro, porque me llamen reverendo.
Hay una hambre como de fama. Se pelea la gente por cargos en la iglesia. Pero esto pasa cuando tú tienes una visión limitada de Cristo y su obra. ¿Sabe por qué a mí los cargos nunca me han vuelto loco en la iglesia? Y me hagan diácono, no me hagan, me nombren evangelista, no. ¿Sabe por qué? Porque yo sé y entiendo y creo que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo hace tiempo. Mire los años que yo tengo cristiano. Ahora recién, el año que viene, recibo la credencial de ministro ordenado. Nunca me interesó buscarla. Pero sabe que yo veía, y no lo digo para denigrar a nadie, sino para que usted entienda lo que dice la palabra, que mientras yo predicaba sin el carnet de evangelista, sin el carnet de obrero, los demonios se iban. Y muchas veces gente que eran pastores, que tenían su carnet de evangelista, de obrero, no podían echar fuera a los demonios. Porque los demonios no se van por un pedazo de credencial. Los demonios se van porque alguien esté sentado en lugares celestiales con Cristo. Si usted puede tener sus credenciales, amén, téngala. Pero procure que con ese papelito que usted le dan, que diga pastor, que diga obrero, que diga licenciado ministerial, como es la que yo tengo ahora, usted también esté sentado en lugares celestiales. Porque hay veces que estamos sentados en los concilios, pero no estamos asentados en el reino de los cielos. Y eso es otro mensaje. Usted puede llegar a hacer cualquier cosa. Si Dios te llama, amén. Pero ese deseo de brillar, ese deseo de estar en los primeros lugares, ese deseo de que me llamen apóstol, de que me llamen ministro, ¿qué es eso? Si aquí grande solamente Cristo. Si aquí lo que estamos llamados es a ir a una cruz. Si aquí lo que estamos llamando es a glorificar a Cristo a través de nosotros. Si nosotros lo que somos es barro, lo que somos es polvo de la tierra y al polvo vamos, cuánta vanidad, cuánto orgullo, cuánta prepotencia. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y si tú no tienes cargo en la iglesia por estar sentado allá arriba, está bien. ¿Por qué nunca los títulos me han llamado la atención? Porque nadie me va a poder dar uno más alto del que yo ya tengo. ¿Cuál? Hijo de Dios. Poder llamarme hijo de Dios cuando yo era un reo de condenación, un tizón arrebatado del infierno. Eso es, ¿qué nombre más alto de allí? A veces uno va a los lugares, específicamente cuando uno va a un congreso de estos multitudinarios. Hermano, mándeme todo lo que usted, ¿cómo le digo? Dígame predicador o hermano Roberto Requena y punto. No, pero que usted sabe el protocolo, ahí tiene usted que ponerle todas las cosas. Porque lamentablemente en el tiempo y en el sistema que nos ha tocado vivir, a la gente ese tipo de cosas le llenan los ojos. A mí no. Seguimos. El Cristo que intercede y el Cristo que es mediador. Dice la palabra 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Olvídese de María. Olvídese de Pedro, de los ángeles. No hay otro mediador. Mediador es uno que se pone en el medio y hace conexión. Hay una diferencia entre mediador e intercesor. Se la voy a explicar en un momento. Cuando dice que Cristo en 1 Timoteo 2:5, solamente le doy la cita porque si leo toda la cita, se nos va la clase leyendo. Anótelo. 1 Timoteo 2:5 dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, fue el nexo conector entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otro. Olvídese de Buda. Olvídese de Mahoma. Olvídese de todos los ángeles. Olvídese de María y de José. Es el único mediador. Ahora bien, Él también intercede. Romanos 8:34. Le hablé del Cristo que es mediador.
Primera Timoteo 2:5. Ahora el Cristo que intercede. La palabra interceder quiere decir ponerse en el medio de dos personas. Inter quiere decir en el medio o entre. Entonces, la diferencia entre ser mediador e intercesor es que el mediador conecta, hace el nexo y punto. Ahora, el que intercede se pone en el medio para hablar a favor de una de las dos partes y se queda peleando el pleito hasta que esa parte lo gane. Cuando yo doy la conferencia de oración, adoración e intercesión, yo hago énfasis en esto. No todo el mundo es intercesor. Hay gente que tú le pides la oración, oran un día, dos si acaso, y se olvidan de eso. En caso que oren, porque hay gente que no oran. Pero el intercesor es aquella persona que está orando por el hermano de Juana, por ejemplo, o por el hijo de Juana, y se queda orando hasta ver el milagro. Porque una de las palabras hebreas para interceder, hip-hil, quiere decir orar hasta que la luz baje. Es decir, interceder hasta que veas logrado el milagro. Jesucristo fue el nexo, fue el mediador, pero Jesucristo también intercede. Repito la cita, Romanos 8:34. Él habla a favor de nosotros. Él le pide al Padre referente a nosotros. ¿Cómo se escribe qué, hermano Duda? Tiene que poner ahí. Si es interceder, es intercedere. Es una palabra compuesta. Intercedere. Si es esa. Seguimos, que se me fue el tiempo. Quedan 6. ¿Por cuáles cosas intercede Cristo a nuestro favor? Se lo voy a enumerar, que ya no tengo tiempo. Ayuda como abogado, como paracleto ante dificultades. Ayuda como paracleto. Intercesor, sí. Interceder. Interceder. Pararse en el medio de dos, es lo que quiere decir interceder. Pararse en el medio de dos para hablar a favor de uno de ellos. Entonces, ¿por qué cosas intercede Cristo? Primero dije, ayuda como abogado, como paracleto ante las dificultades. El paracleto era un abogado defensor y consejero que se le ponía a una persona para consolarle. Por eso se traduce como consolador, pero es paracleto en el griego. Y es un abogado que no solamente está para limpiarte las lágrimas, sino que es para corregirte y decirte así no es, lo estás haciendo mal. El que no recibe corrección no tiene el Espíritu Santo. El que no recibe confrontación no tiene el Espíritu Santo. Entonces, algo que dice que tenemos el Espíritu Santo es que somos confrontados. Entonces, Él intercede por nosotros como un abogado. Número 2, intercede por consejo y protección. Número 3, nos defiende de las acusaciones del maligno. Por eso Él se llama Satanás, el acusador de los hermanos. Él nos defiende ante esas acusaciones. Por último, el Cristo omnipotente, Juan 14:12. Mientras Él estuvo aquí en la tierra, estuvo limitado. Ahora en el cielo no tiene limitación. Mateo 28:20 dice, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y eso no está limitado para Israel. Él está diciendo que en cualquier parte del mundo que hayan dos o tres congregados en su nombre, sea en la China, sea en Samaria, sea en Judea, sea en República Dominicana, sea en Belice, sea en Perú, donde quiera que hayan dos o tres congregados en su nombre, ahí está en medio de ellos. En otras palabras, a esta hora el Señor está en nuestro medio. Pero en la China comunista, allá donde hay cristianos en basement, en sótano, haciendo culto, allá también está. En otras palabras, nuestro Cristo es omnipotente. No vale la pena amarlo. No vale la pena servirle. No vale la pena negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Mis hermanos, vale la pena amar al Cristo vivo, al Cristo que usted y yo sentimos, que nos cambió, que nos transformó, que nos guarda y que tiene para nosotros esperanza de vida eterna.
en su nombre. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Pastora, la semana que viene seguimos, podíamos seguir hablando, pero ya vamos a dejarlo hasta allí. Ya tenemos muchos miércoles con el tema. Vamos a continuar con la expiación. Pastora. Amén, amén. Buenas noches. Duda, pregunta, quería hacer un comentario que ahorita cuando usted hablaba de los títulos, que por eso es que el Señor lo que ve es la intención del corazón. ¿Para qué tú quieres el título? ¿Para abrirte a ti puerta humanamente o tú lo quieres porque lo quieres llegar, ¿verdad? Porque hay lugares que te lo exigen, pero y tú quieres llevar a esos lugares la palabra de Dios, tú quieres, o sea, para la gloria de Dios o para la gloria tuya. Eso es lo más que uno tiene que preguntarse, Claro. porque la intención del corazón siempre va a ser lo que el Señor va a buscar. Así que, ¿con qué intención yo quiero servirle al Señor? Yo quiero servirle al Señor para exhibirme yo, para que Dios se exhiba a través de mí. O sea, pregúntate eso antes de tú decidir servirle al Señor, pero pregúntatelo de corazón, no disfrazado, porque a veces decimos la gloria de Dios y realmente lo que estamos buscando es la gloria nuestra. Y lo decimos eso de la boca para afuera. Así es. Así que duda, pregunta, quería hacer ese comentario, pero usted también está libre aquí de comentar lo que usted quiera, preguntar también. Quiero darle una buena noticia a nuestros amigos de Venezuela. La semana que viene le voy a anunciar una de las personas que está aquí, uno de los ministerios que está aquí. Hay un ministerio que está aquí, pero se lo voy a anunciar cuando ya terminemos de hacer todo oficialmente. A la lista que ya me envió la hermana Nereida y la hermana Carmen sobre los que se conectan aquí con nosotros, le vamos a estar haciendo llegar el folleto. Hay un ministerio que luego le vamos a decir que nos van a estar donando los folletos para nuestros amigos de Venezuela. Estoy, que usted esté pendiente por ahí, pero si usted no es de Venezuela y puede adquirir los folletos o quiere regalarle a alguien el folleto, también lo puede hacer. Me puede enviar un mensaje al 917 528-0581. Voy a escribírselo por aquí, ese teléfono. Usted me manda un mensaje y yo le indico las formas que tiene para pagar y poder adquirir el folleto de hermenéutica del profesor Roberto Requena. Así que con mucho gusto se lo hago llegar. Se lo puse mal el teléfono. Mira, espérense, no le hagan caso a ese teléfono que lo puse mal. Déjenme editar, 0581. Gloria al Señor. Pero por ahí pueden levantar su manito si tienen comentario o pregunta. ¿No tienen? O yo no, o el micrófono está cerrado. Yo creo que yo abrí el micrófono. Sí, yo tengo una, yo la escribí en el chat. ¡Ay, Nereida! Dios bendiga. Buenas noches, bendiciones. Amén, querida Nereida. Adelante, dice, muchas gracias, pastor. Fue lo que veo tuyo, Nereida. No, no, Ah, arriba hay una que dice qué diferencia hay entre las actas y las de decreto y las maldiciones generacionales que me generó duda. ahora aquí lo veo, sí. Profesor querido, la diferencia entre el acta de los decretos Sí. eh, y las maldiciones generacionales. No me deja abrir el video, pero todo va ahí, hermana Como usted se Nereida. salió, como usted se salió, pero ahora yo le voy a abrir el video. Dele, abra. Ok. Porque todo va junto, hermana. Todo es la secuela. Hay maldiciones generacionales porque hay pecados. Entonces todo es una cadena que enlaza una cosa con otra. No hay maldición si no hay pecado. Y cada vez que hay pecado, esto engendra maldiciones. El asunto de maldiciones generacionales, hay gente que no cree en esto, pero es tan así que lo que hemos recibido fue una maldición generacional que nos llegó desde Adán. Porque el pecado y esa tendencia que recibimos al pecado, Romanos 5 lo habla claro, que dice que el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, tenemos una tendencia que hemos recibido de Adán, eso es maldición generacional. Ahora, los pecados que la persona comete con esa tendencia es lo que hace entonces que sea la diversidad de maldiciones y la diferencia de pecados, porque todos recibimos la tendencia al pecado, pero lo manifestamos de diferentes formas de pecar. Entonces,
No hay maldiciones sin pecado, como no hay pecado sin maldiciones. Todo eso, hermana, va cogido de la misma cadena. Por eso viene todo en ese mismo orden de ideas. Perfecto. Contestada su pregunta. Amén. Muchas A la gracias, orden. maestro. Amén, a la Bendiciones. orden. Bien. Ok. Otra duda, pregunta. Déjame ver que por aquí. Muy buena reflexión. No hay maldición sin causa, dice Julio. Claro. Alguien puso yo quiero, me imagino que es el folleto. Yo le puse el número ahí. Usted mándeme un mensaje a ese número y yo le indicaré la manera de conseguir el folleto. El 917-528-0581. Eso lo haremos llegar. Y Nereida nos saluda a ambos por aquí. ¿Ya? Bueno, profe, últimamente está muy No, que está clarita, clara la clase, está clara. muy clara la clase. La gloria es del Señor. Qué bueno, mis Amén. hermanos, que todo, mira, Giovanna dice, eso está claro, amén. Qué bueno, ¿verdad? Que como dirían aquí en Puerto Rico, no sé si en Santo Domingo lo dicen, pero que la estamos recibiendo en arroz y habichuela, o sea, de una manera que la podemos entender claramente, porque esa es la idea, Amén. porque mucha gente dice que no la estudia porque no la entiende. Ok, Pastora Isabel. Buenas noches. Precisamente por eso, pastora, es que no hay pregunta, porque el pastor Requena es bien explícito en el detalle de la narración del conocimiento que tiene. Y la verdad que para mí es un grandísimo privilegio poder estar aquí porque he aprendido muchísimo. Amén. Y Gloria a la Dios. verdad que Amén. sí. Muchas gracias y feliz noche. Amén. Gracias. Igual. Igual para ustedes. El pastor John Ramírez comenta bendiciones para todos y gracias, Luz, querida. Bendiciones para todos y gracias al pastor por la enseñanza y a la pastora por permitir este espacio y al Señor que lo puso en el corazón, ¿verdad? Y fuimos obedientes a eso. Ya, pastor, tenemos ya como 3 años, ¿verdad? Yo no, No tenemos sé, como pastor, 3. Sí, no. pero hace un tiempito, sí. Sí, ya hace un tiempo. Voy a averiguar por ahí cuándo fue que empezamos, porque ya lo tenemos así, no me he puesto a buscar. Bueno, pues ahora nos vamos a despedir. Recuerden que les voy a estar haciendo llegar la clase para que la puedan volver a repasar, a profundizar un poquito más sobre la enseñanza. Siempre hay algo que a uno se le queda, no está públicamente en el canal de YouTube. Usted tiene que recibir la clase, recibir el enlace y así lo podrá adquirir, lo podrá ver en el nombre de Jesús. Así que muchas gracias a todos, se le aman, como siempre el profesor va a orar ahora, pero él siempre les invita a orar por el ministerio, compartiendo la fe, por la iglesia, compartiendo la fe y por él, por su ministerio, por su esposa y toda su familia también. Así que adelante, mi profe querido. Nos Amén. vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Voy para allá el mes que viene, así que deje ver si lo puedo ver. Estamos por acá, me avisa, sí. Maestro, ¿podría orar por Venezuela, por favor? Estamos Dígame. que si podemos Oración por puede Venezuela. orar por Venezuela, que estamos en una Claro. situación fuerte en este momento Amén. y que la justicia y la paz reinen en mi país. Amén. Gracias, Gracias. Sí, maestro. claro, claro. Vamos a orar. Gracias por Adelante. recordarlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Me has hablado a mí. Sé que hablaste a la sala. Gracias por la pastora, por estas clases, Señor amado. Bendice a todos los que se han conectado. Guárdanos sobre tus bendiciones. Guárdanos, Señor amado, sobre tu palabra. Guárdanos, Señor amado, y líbranos de la hora que se avecina. Te pedimos por Venezuela. Te pedimos por Cuba. Te pedimos por todos los países de Latinoamérica, pero sobre todo por esos que están en conflicto, como Venezuela ahora mismo, Señor amado. No te voy a pedir que tomes el control. Tú nunca lo has perdido. Tú nunca has perdido el control en ningún sentido, en ningún país, Señor amado, en ningún tiempo de la historia tú has perdido el control. Pero sí te voy a decir y a pedir que nos des a nosotros, Dios mío, sabiduría, nos des tenacidad, nos des amor para orar por los países. Mira a nuestros hermanos que están sufriendo en Venezuela, Señor amado. Mira, Dios mío amado, los que no te conocen, que también están sufriendo.
En el nombre de Jesús, Señor amado, te pedimos por aquellos que están pasando necesidades, por aquellos que están presos, por aquellos, Dios mío amado, que no te conocen también, para que puedan conocerte. Padre, ten misericordia, que tu palabra pueda llegar hasta ellos y ellos puedan experimentar, Dios mío amado, el consuelo que da tu presencia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos. Pasen feliz noche. Bendecimos a todos los hermanos de República Dominicana, de México, Puerto Rico, Estados Unidos, donde quiera que estén conectados. Dios le bendiga a usted por estar acá todos los miércoles de 8 a 9 para escuchar palabra de Dios. Dios bendiga a los hermanos de Iluminando con las Escrituras, mi hermano también John Ramírez, Claudio Mills, Manuel González, mi hermana Miquella. Que Dios los bendiga a todos. Pasen feliz noche. Amén, igual. Amén.